Contexto histórico. Su labor intelectual de Marx estaba dirigida a explicar la problemática social que se presentaba en Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y a darle soluciones prácticas desde especialmente de la publicación del Manifiesto Comunista de 1848, que coincide con el proceso revolucionario que se dio ese mismo año. En este sentido, es muy elocuente lo que expresa en la tesis 11 sobre Feuerbach, donde los filósofos no han hecho más que el intérprete de diversos modos del mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La interpretación marxista de la realidad social de su época se basa en una descripción objetiva, que sería el materialismo dialéctico. Como él lo denominó, también se denomina su teoría materialismo histórico, porque la historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros artesanos y jornaleros. En una palabra, opresores y oprimidos. En la lucha constante leemos el manifiesto comunista. Mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta y ya disimulada. Una guerra que terminó siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de alguna de las clases antagónicas. Biografía de Marx. Karl Heinrich Marx, filósofo y economista alemán, padre del socialismo científico, del materialismo histórico y del comunismo moderno. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad de Prusia, hoy Alemania. Fue el tercero de los 9 hijos de Henrietta y Heinrich Marx, un abogado judío liberal que se convirtió al protestantismo en 1824. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en Historia y Filosofía por esta última en 1841. En ese entonces era una época en la que la influencia del pensamiento de Hegel era predominante. Si bien Marx sustituyó el idealismo hegeliano por una concepción materialista según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina los fenómenos superestructurales como el orden social, político y cultural. En Berlín entró en contacto con los llamados jóvenes hegelianos, haciéndose socio del club de doctores Dr. Club. Karl Marx se convirtió en ateo y materialista. Postura filosófica. Según Marx, la filosofía teórica debe ser esencialmente práctica, inseparable de una transformación radical de la sociedad. La filosofía contribuye y convierte en praxis la práctica de la energía humana y social, la cual debe hacer posible el salto hacia el reino de la libertad. Propone una interpretación del desarrollo de la historia desde coordenadas materialistas y dialécticas. El marxismo presenta 3 dimensiones claramente identificables. Una dimensión económica sociológica, en tanto que teoría de la sociedad, una dimensión política, ya que implica una praxis encaminada al cambio político y social, y una dimensión crítico-filosófica expresada en lo que la teoría marxista supone de reacción a la filosofía anterior, plasmada en el idealismo de Hegel y en el materialismo de Feuerbach. Principales obras de Marx. 1841. Diferencia entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía natural de Epicuro. 1844. Manuscritos económicos filosóficos publicados en 1932. 1845. Tesis sobre Feuerbach. 1847. Trabajo asalariado y capital. 1847. La miseria de la filosofía. 1848. Discurso sobre el libre cambio. 1849. La burguesía y la contrarrevolución. 1849. Trabajo asalariado y capital. 1850. Las luchas de clase de Francia de 1848 a 1850. 1851 a 1852. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 1853. La dominación británica en la India. 1853. Futuros resultados de la dominación británica en la India. 1854. La España revolucionaria. 1859. Contribución de la crítica de la economía política.
1864, manifestación de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 1865, salario, precio y ganancia. 1867, el capital. 1871, la guerra civil en Francia. 1874, acotaciones del libro de Bakunin, el Estado y la anarquía. 1875, crítica al programa de Gotha. Obras escritas en colaboración con Hegel. 1. La Sagrada Familia. El presente texto fue escrito en 1844 a raíz de una decisión tomada entre Hegel y Marx, mientras aquel, camino de Barmen a Manchester, visitaba París en agosto. A fines de febrero de 1845 en Frankfurt am Main, el título La Sagrada Familia fue añadido por sugerencias del editor, el señor Lowenthal, como referencia sarcástica a Bruno Braun y su hermano Otto. La traducción fue realizada por Carlos Liacho y publicada en Buenos Aires en 1938 por Editorial Claridad. 2. Manifiesto del Partido Comunista. Título del documento programático del comunismo científico escrito por Carlos Marx y Federico Hegel y publicado poco antes de la Revolución de 1848. El manifiesto del Partido Comunista se expone con genial precisión y claridad de la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente que se extiende también a los dominios de la vida social, la dialéctica, presentada como la ciencia más vasta y más profunda de la evolución, la teoría de luchas de clases y de papel histórico revolucionario del proletario, creador de una nueva sociedad, la sociedad comunista. El manifiesto del Partido Comunista consta de 4 capítulos: burgueses, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista. 3. Circular del Comité Central de la Liga Comunista. La Liga Comunista fue una organización revolucionaria nacida en Londres en junio de 1847 como resultado del Congreso celebrado por la Liga de los Justos, en el que acordó cambiar su nombre al integrarse en su seno del Comité Comunista de Correspondencia, fundado en Bruselas a principios de 1846 por los exiliados alemanes Marx y Hegel. En febrero de 1848 hará público su programa bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista.